Bueno, para factorizar un trinomio, entonces habíamos visto en la clase anterior el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que lo vamos a recordar ahora. Aquí, un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que cuando decimos trinomio, se refiere a cualquier expresión algebraica que tenga tres términos. Entonces, si tenemos tres términos, entonces podríamos hablar de que es un trinomio y podemos aplicarle cualquiera de estos métodos. Entonces, el primero de ellos, que es el menos probable, es que el trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuándo un trinomio es trinomio cuadrado perfecto? Cuando el primer término tiene raíz cuadrada exacta, por ejemplo, a cuadrado. El segundo término, perdón, el tercer término también tiene raíz cuadrada exacta, por ejemplo, b cuadrado. Y el segundo término, pues va a depender el signo, no importa que sea positivo o negativo, pero será el doble producto de las raíces cuadradas del primero y del tercer término. Es decir, raíz cuadrada de a cuadrado sería a multiplicada por la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería b. Entonces, si ocurre eso, entonces decimos que este trinomio a cuadrado más o menos 2a por b entonces tendríamos que a cuadrado más o menos 2a por b más b cuadrado se puede factorizar como la primera raíz, que es a, el signo del segundo término, ya sea positivo o negativo, la raíz cuadrada del tercer término, que es b, y todo elevado al cuadrado. ¿Mm? Bueno, de eso ya habíamos hecho algunos ejemplos, los pueden revisar ustedes. Voy a escribir solo uno de ellos, por ejemplo, digamos que tengo 4x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, podemos observar que este es un trinomio cuadrado perfecto, verificando la raíz cuadrada del primer término, que sería 2x, la raíz cuadrada del segundo término sería 1, y si nosotros multiplicamos dos veces la, la raíz de 4x, que es 2x, por la raíz de 1, que es 1, el resultado me da 4x. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto y este puede ser factorizado como la primera raíz que encontramos, 2x, el signo del término que está en el centro, en este caso es menos, la otra raíz que nos dio 1 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Mm? Entonces esa sería la factorización, 2x menos 1 por 2x menos 1 o 2x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, ese sería entonces el primer caso que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, vamos a mirar otro caso que es un trinomio de la forma, segundo caso, cómo factorizar trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Bueno, en este caso pues he puesto x, pero la variable puede ser cualquier letra que nosotros queremos decidir como variable, ¿no? En este caso voy a tomar la x como una variable, por lo tanto las letras desconocidas b y c me van a representar simplemente constantes, unos números. Entonces, en este caso, este trinomio se puede factorizar como
el trinomio x al cuadrado más bx más c se puede factorizar como, lo voy a escribir aquí como x menos x1 por x menos x2. ¿Mm? Entonces, ¿dónde? Lo que voy a hacer es encontrar dos números que la suma sea b y que el producto sea c. Es decir, en este caso, sino que aquí he puesto yo un signo menos. Aquí en la teoría lo voy a dejar ese signo menos indicado, pero puede pasar que no siempre va a ser menos un número o puede ser también más un número. Por el momento lo voy a dejar indicado menos. Entonces, eh, voy a factorizarlo para no tener problemas y lo que estoy diciendo es que si yo sumo los dos números que encuentro, el resultado me debe dar b. Y si los multiplico, x1 con, perdón, aquí es x1 con x2. Si yo sumo x1 y x2 me debe dar b y si los multiplico, el resultado me debe dar c, que es el término independiente. Entonces aquí x1 multiplicado por x2, el resultado me debe dar c. Este signo menos, repito, depende si los números, si los dos son positivos o si los dos son negativos y como sea el número b también. Entonces por el momento lo voy a dejar indicado, es porque yo asumo que va a ir un signo menos acá. Ahora con los ejemplos se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo factorizamos, por ejemplo, el trinomio x al cuadrado menos x menos 6? Entonces, yo tengo que encontrar dos números que cuando los sume, el resultado me dé menos 1. Siempre es el coeficiente de acá, la suma. Y el producto debe ser el de acá. Entonces, los números los voy a escribir aquí. X y X. Aquí en los espacios voy a escribir los números. En este caso, los números serán que sumados den menos 1 y multiplicados den 6. Entonces, los números serían menos 3 más 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el menos 3 más el 2 me da menos 1, que es el coeficiente de x, y si yo los multiplico, menos 3 lo multiplico por 2 me da menos 6, que es el término independiente. Entonces, esa sería la forma usual de encontrar los números. Menos 3 más 2. Ahora, ¿cómo sacamos esos números? Primero podemos identificar el signo. ¿Cómo identifico el signo? Pues pueden notar que si aquí tengo un signo negativo, entonces voy a escribir también negativo acá. Y multiplico menos con este menos y el resultado me da más. Y este valor positivo lo voy a escribir acá. Entonces con eso ya puedo identificar cómo van a ser los signos de cada número que voy a encontrar. Entonces ya sé que en este caso va a ser el primero negativo y el otro positivo. Y ahora, el 6, pues lo que tengo que hacer es simplemente descomponer el 6 porque lo que voy a empezar es a identificar qué números multiplicados den 6. Y luego, si esos mismos números al sumarlos me deben dar menos 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros descomponemos el 6, si descomponemos el 6, que lo voy a hacer por aquí, el 6 puedo sacarle la mitad
tercera y la unidad. Entonces aquí tengo varias alternativas. Por ejemplo, una alternativa es el 2 y el 3. O sea, tengo que empezar a sacar parejas de números. 2 y 3. Puedo sacar el 3 y el 2. Otra podría sacar el 1 y el 6. O podría sacar el 6 y el 1. Entonces, el número que está antes de la coma sería el primer número x1 y el otro sería el x2. Entonces, por ejemplo, aquí 2 por 3 me da 6 en este primero. 2 por 3 me da 6, pero si yo escribo menos 2 más 3, el resultado me da más 1. Entonces no me serviría. Tengo que buscar que la suma me dé menos 1. Entonces aquí podemos observar que la única alternativa es al primer valor darle 3 y al segundo valor darle 2. ¿Sí? O si lo prefieren ya con el signo, ¿no? Por ejemplo, en el primero era negativo y el segundo era positivo. Entonces, menos 2 por 3 en el primer caso, menos 2 por 3 me da menos 6 y la suma me da 1, no sirve. En el segundo caso, menos 3 por 2 me da 6, menos 6 y la suma me da menos 1. Entonces, esta es la que sirve. Esa sería entonces la factorización. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tengo que tener en cuenta que aquí en este caso estoy tomando que el coeficiente de x cuadrado sea 1. Entonces, solo me va a servir este método para factorizar trinomios cuyo coeficiente de x cuadrado sea 1. Más adelante ya vamos a ver cómo factorizar los trinomios en forma general, cuando es diferente de 1. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, x al cuadrado. Vamos a factorizar el trinomio x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, siguiendo el procedimiento anterior, podemos observar que como aquí tengo signo positivo, entonces aquí voy a escribir positivo. Y si multiplico este con este, el resultado de multiplicar estos dos me da positivo. Ese valor positivo lo voy a escribir también acá. Entonces ya sabemos que los dos números que voy a encontrar deben ser números positivos. Ahora, ¿cómo identifico los dos números? Pues hago la descomposición del 6. Entonces sabemos que el 6 se descompone como mitad, tercera y 1. Entonces tengo 4 alternativas, que los dos números son positivos. La primera alternativa es 2 y 3, la otra alternativa sería 3 y 2, la otra alternativa 1 y 6 y la otra alternativa 6 y 1. Tengo que mirar cuál de esas dos alternativas hace que la suma me dé el término del centro, el coeficiente de x, que en este caso sería más 5. Entonces, podemos empezar a descartar. Por ejemplo, 6 y 1 nos serviría porque 6 más 1 es 7, 1 y 6 tampoco, 3 y 2 me da 5. Entonces esta sirve y 2 y 3 también me da 5, cualquiera de las dos. Entonces puedo escribir entonces aquí más 2 más 3 o más 3 más 2. No importaría, cualquiera de las dos sirve. Ahora, ¿qué pasa si el trinomio es de la forma? Bueno, vamos con un último ejemplo. Vamos a factorizar x al cuadrado menos 2x menos 15. Entonces, según lo que tenemos aquí, iría x, como aquí tengo un signo negativo, iría menos
x, y si multiplicamos los signos, menos por menos, el resultado de multiplicar estos dos me da más, y entonces acá iría más. Ahora, tengo que mirar cuáles son las opciones de descomponer el 15. Si descomponemos el 15, tenemos tercera, quinta, 1. Entonces tengo cuatro opciones, 1 y 15. Pero como tengo que el primero es negativo y el otro positivo, le voy a colocar menos 1, 15, menos 15, 1. La otra opción sería menos 3,5. La otra opción sería menos 5,3. Entonces escogemos cuál nos sirve, que la suma nos debe dar menos 2. Entonces aquí tenemos en el primero, menos 1 más 15 no me da 14, menos 15 más 1 me da menos 14, menos 3 más 5 me da 2 positivo, por lo tanto la opción correcta sería menos 5 más 3, que el resultado me da menos 2. Entonces ya sabemos que los números son menos 5 más 3. Y esa sería la factorización entonces de x cuadrado menos 2x menos 15. Vamos con otro método que sería ahora el tercer método, trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, para este caso, ya aquí noten que ya el coeficiente de x cuadrado ya puede ser cualquier número real. O podría ser una constante también, no hay problema. Entonces, en este caso la variable es x y las constantes serían a, b y c. Para factorizar estos trinomios, que se llama trinomio en forma general, hay dos métodos. El primer método lo voy a explicar, sería una adecuación del anterior que hemos visto, que lo voy a explicar con ejemplos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos factorizar el trinomio 2x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para factorizar este trinomio, entonces lo que voy a hacer es reescribir el primer término como un cuadrado perfecto, es decir, que tenga raíz cuadrada exacta. Pero, por ejemplo, en este caso, si yo le calculo la raíz cuadrada a 2x al cuadrado, el resultado no es exacto. La raíz cuadrada de x cuadrado sería x, pero la raíz cuadrada de 2 no es exacta, me quedaría indicada raíz de 2. Entonces, para volverla exacta, lo que voy a hacer es multiplicar por el coeficiente 2, para que ese 2 se vuelva 4 y la raíz de 4 ya es exacta. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es multiplicar por 2, pero voy a multiplicar por 2 todo el trinomio. Entonces lo voy a dejar expresado para que recuerden que lo que estoy haciendo es multiplicando por 2. Multiplicando por 2, ¿quién? Todo el trinomio. Entonces el trinomio es x al cuadrado más 3x menos 2. Pero en matemáticas, siempre que yo haga una operación, tengo que hacer su operación inversa para no alterar el resultado. Porque si lo multiplico por 2, perdón, aquí era 2x al cuadrado. Porque si lo multiplico por 2, ya el resultado no quedaría el mismo trinomio, ya cambia. Entonces, para no alterar, lo que voy a hacer es dividir entre ese mismo 2. Entonces, recuerden,
este 2 que estoy haciendo, voy a multiplicar y dividir dicho trinomio. Entonces, cuando multiplico y divido dicho trinomio, me quedaría 2 por 2, 4x al cuadrado, más 6x menos 4. Y esto me queda dividido entre 2. Ahora, el trinomio que tengo arriba, que sería 4x cuadrado, ya tenemos raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4x cuadrado. La raíz cuadrada, si nosotros hallamos la raíz cuadrada de 4x cuadrado, de este primer término 4x cuadrado, el resultado nos da 2x. Entonces lo que voy a hacer es expresar 2x en el primer y segundo término del resultado que obtuve. Entonces 4x cuadrado lo voy a expresar como 2x elevado al cuadrado. Ahora, ese 6x lo voy a expresar también como más 3 multiplicado por ese 2x. Y el menos 4 lo dejamos como estaba. Y esto dividido entre 2. Ahora, voy a asumir como si esta variable que tengo dentro del paréntesis fuera otra variable, no fuera 2x, sino que fuese y, por ejemplo. Entonces, si fuese y, el 2x, yo puedo ver que tengo un trinomio de la forma anterior, y cuadrado más 3y menos 4. Entonces, ese trinomio lo puedo factorizar a este estilo. Entonces vamos, porque ya tiene el primer coeficiente es 1. Entonces, pero en este caso la variable es 2x. No voy a hacer el cambio de variable. Si lo prefieren ustedes hacen un cambio de variable intermedio para no confundirse. Pero yo voy a seguir teniendo en cuenta que la variable que estoy considerando en ese polinomio es 2x. Entonces, ¿cómo lo voy a factorizar? Pues entonces se factoriza como la variable que tengo que es 2x por 2x y todo dividido entre 2. Entonces ahora los números serían, como aquí está positivo, entonces bajaría también acá positivo. Y si multiplico positivo con el negativo de acá, más por menos, el resultado me daría menos. Y tengo que encontrar dos números, que sumados den 3, multiplicados den menos 4. Entonces, ¿cuáles son las alternativas con 4? El 4 se divide entre 2, 2, 1 y 1. Entonces, las alternativas que tengo es 4,1, 4, menos 1, 1, menos 4 y 2, menos 2. La última, 2, menos 2 no es porque la suma me da 0. 1 menos 4 me daría menos 3 y la que sí sería 4 y menos 1. Entonces el resultado de la factorización sería más 4 menos 1. Ahora, ¿cuál es el paso final? Siempre tengo que factorizar, sacar factor común entre los factores que tengo aquí, con el fin de simplificar el número que tengo abajo. Entonces, por ejemplo, de este segundo paréntesis no se puede sacar factor común, pero del primer paréntesis se puede sacar de factor común el 2. Entonces sacamos de factor común el 2 y nos quedaría x más 2 por 2x menos 1
dividido entre 2. Y entonces aquí simplificamos ese factor común y nos da ya la factorización. La factorización entonces es x más 2 por 2x menos 1. Entonces, como pueden observar, entonces aquí, para evitarnos hacer todo este paso, lo que he señalado, entonces vamos a pasar de aquí directamente acá. Entonces, ¿cómo pasamos? Pues si aquí tengo este 2x cuadrado, voy a escribir aquí dentro 2x, ya sin el cuadrado, y esa va a ser la variable. Noten que este 3 se mantiene como el 3 y este número que tengo acá, menos 2, ese sí lo voy a multiplicar con el 2. Entonces, al multiplicar 2 con menos 2, el resultado me da menos 4. Entonces, esa sería la estrategia. Bajo con el coeficiente que está la variable x, con 2, en este caso 2x. El coeficiente de x, que es más 3, lo mantengo como más 3. Y el término independiente, que es menos 2, ese sí lo multiplico por el primer coeficiente, que es menos 4. Y de ahí sigo el proceso de hallar dos números, que multiplicados den menos 4 y sumados den más 3. Entonces, vamos con otro ejemplo para para dejar más claridad en este método. Entonces, vamos a factorizar 3x al cuadrado más x menos 4. Entonces, aquí me voy a saltar el paso anterior, el paso que había señalado antes. Acá, el que señalé acá en color verde, me lo voy a saltar, entonces voy a pasar directamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Como tengo 3x cuadrado, entonces la variable la voy a asumir como 3x al cuadrado. En el siguiente tengo coeficiente más 1, más 1x, entonces ese más 1x se mantiene. Voy a colocar este 3x de aquí en color azul como lo tenía puesto en el anterior ejemplo. 3x al cuadrado. El más 1, que no lo voy a escribir 1, simplemente lo voy a dejar más, lo mantengo y escribo la variable que sería 3x. Y en el último sí voy a multiplicar. Multiplico el 3 con el menos 4 y al multiplicar esos dos me da menos 12. Y luego divido todo entre el número que multipliqué, que fue 3. Ahora, la variable que tengo es 3x, entonces bajamos esa 3x como variable. Y ya que bajé como variable 3x, entonces ahora busco dos números que el primer número positivo más y el otro número más con el menos, uno positivo y uno negativo, tal que el producto me dé menos 12 y la suma me dé 1. Entonces vamos a mirar cuáles son. Entonces la descomposición de 12, la descomposición en factores primos de 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1 y el 1. Entonces las opciones que tengo son el primero positivo, por ejemplo el 1, y el segundo negativo, que sería menos 12. Otra opción que tengo sería 12 menos 1. Otra opción sería 4 y menos 3, o 3 y menos 4. La otra opción sería 6 y menos 2, o 2 y menos 6. Bueno, si no la tengo hasta ahí, entonces sigo buscando otras opciones. Tengo que identificar cuál de ellas la suma me da más 1. Recuerden el coeficiente de x, que es más 1. Entonces vamos a mirar. 1 y menos 12 no me da más 1. 12 menos 1 tampoco. 4 menos 3 me da más 1.
esta sería la opción correcta. Entonces, 4 y menos 3. Esos serían los números entonces. Más 4 menos 3. Ahora, tengo que simplificar el número que está abajo, lo tengo que simplificar con alguno de los dos paréntesis o con los dos paréntesis. Tengo que mirar cuál de ellos puedo sacar factor común. Entonces, puedo sacar factor común de este segundo paréntesis. Entonces, de ese segundo paréntesis voy a sacar de factor común el 3. Entonces me quedaría 3x más 4 multiplicado por factor común el 3 y me queda x menos 1. Simplifico ese factor común y obtengo el resultado de la factorización. La factorización es 3x más 4 por x menos 1. Esa sería entonces la factorización de dicho trinomio. Otra opción, para finalizar, otra opción es la factorización usando la fórmula cuadrática. Entonces aquí, otra opción es factorizar el trinomio ax cuadrado más bx más c usando la fórmula cuadrática. Esto es, entonces, ¿cómo vamos a factorizar? El trinomio ax al cuadrado más bx más c se va a factorizar como. Entonces, noten aquí que el coeficiente de x cuadrado es diferente de 1, que lo voy a llamar a. Ese valor lo voy a dejar expresado acá como a. Y voy a multiplicar por x menos un valor que lo voy a llamar x1, multiplicado por x menos otro valor que lo voy a llamar x2. Pero a diferencia del método anterior que vimos de x1 y x2 expresado de esta forma, los valores x1 y x2 los vamos a hallar con la fórmula cuadrática. Es decir, x1 va a ser igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Y el valor de x2 lo vamos a hallar con el signo más. Menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, para comprobar que este método funciona, vamos a realizar, por ejemplo, uno de estos dos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, realicémoslo nuevamente. 3x cuadrado más x menos 4 lo voy a factorizar, pero con la fórmula cuadrática. Entonces, vamos a factorizar 3x al cuadrado menos x, 3x al cuadrado, más x menos 4. Más x menos 4. Entonces, en este caso, lo que vamos a identificar es quiénes son los coeficientes a, b y c. En este caso, a valdría 3, b valdría 1 y c valdría menos 4. Y vamos a aplicar la fórmula cuadrática para sacar más x1 y x2. Entonces, vamos a sacar x1 y x2 con la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que es menos b, menos el valor de b que es 1, más o menos la raíz cuadrada, el valor de b que es 1 al cuadrado,
menos 4 veces el valor de a que vale 3 y el valor de c que vale menos 4. Y todo dividido entre 2 veces el valor de a que es 3. Entonces nos quedaría menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado me da 1, aquí menos por menos me daría más, 4 por 3 12 y 12 por 4 48, y esto dividido entre 6. Ahora, siempre x1 y x2 tiene que dar números reales, es decir, que lo que está dentro de la raíz que se llama discriminante, esto siempre debe ser un número positivo. En el caso que les dé un número negativo, significa que el polinomio no se puede factorizar. Entonces, en este caso, como si obtuvimos raíz real, aquí me quedaría raíz de 49, que sabemos que es 7, entonces podemos sacar ya el valor de x1. x1 sería menos 1 menos 7 dividido entre 6, es decir, menos 8 sobre 6, que simplificando con mitad me quedaría menos 4 tercios. Y el valor de x2 nos daría menos 1 más 7 dividido entre 6. Y menos 1 más 7 dividido entre 6, eso nos da 6 dividido entre 6, que el resultado nos da 1. Ya tenemos el valor de x1 y tenemos el valor de x2. Ahora, la factorización. Entonces, la factorización había dicho que el coeficiente, el primer coeficiente de x cuadrado es 3. 3x al cuadrado más x menos 4. Entonces vamos a escribirle aquí. Luego, 3x al cuadrado más x menos 4 lo podemos escribir como el coeficiente de x cuadrado 3 lo voy a mantener y voy a multiplicar por x menos el valor x1 que encontré. En este caso, el valor de x1 que encontré fue menos 4 tercios. Entonces aquí lo voy a escribir menos 4 tercios. Cerramos el paréntesis. Y multiplicado por x menos el valor de x2. Y el valor de x2 es 1. Ahora basta con hacer operatoria. La operatoria aquí entonces sería 3. Aquí me quedaría la operación x más 4 tercios por x menos 1. Y lo que voy a hacer ahora es, en el método anterior sacábamos factor común. Ahora aquí lo que voy a hacer es distribuir el 3 donde está el fraccionario. En este caso, el fraccionario lo tenemos en 4 tercios. Entonces lo voy a distribuir. Si distribuimos ese 3, entonces nos queda de resultado, con el primer paréntesis lo voy a distribuir, 3 por x nos daría 3x, y 4 tercios por 3 nos da 12 tercios, que simplificando es 4. Y por lo tanto la factorización sería 3x más 4 multiplicado por x menos 1, que si lo observamos arriba nos dio el mismo resultado. 3x más 4 multiplicado por x menos 1. Ahora, este método lo podemos utilizar para cualquier tipo de trinomio, ¿no? Que donde incluyamos, podremos incluir polinomios con una o con más variables. Por ejemplo, queremos factorizar el siguiente. Vamos a colocar aquí como un ejercicio, factorizar el siguiente polinomio. 2x al cuadrado menos x más 2nx menos n. Entonces, aquí en este caso, podemos observar que ese no es un trinomio, porque tenemos 4 términos. 1, 2,
3 y 4 términos. Entonces lo que voy a hacer es identificar, voy a escoger a una de ellas, como tengo dos letras, voy a escoger una de ellas como variable. En este caso la voy a identificar a x como la variable. Entonces este trinomio lo voy a escribir en variable x. Entonces en variable x el trinomio es el primer término, sería el término que tiene x cuadrado, en este caso sería 2x. El segundo término sería el término que contiene x. Entonces, en este caso, tengo dos términos que tienen x. Lo que voy a hacer es sacar factor común x de esos dos términos. Si saco factor común esa x, entonces me quedaría de 2nx le saco factor común x, me quedaría 2n. Y del otro menos x le saco factor común la x, me quedaría menos 1. Entonces esto me quedaría 2n menos 1 multiplicado por x. Y el término independiente será menos n. Y aquí vamos a utilizar la fórmula general para encontrar los valores de x1 y x2. Entonces, en este caso, tenemos que el valor de A sería 2, el valor de B sería 2n menos 1 y el valor de C sería menos n. Y vamos a utilizar la fórmula general con estos valores. Entonces, eh, vamos a encontrar los valores de x1 y x2. Menos b, entonces nos quedaría menos 2n menos 1. Más o menos la raíz cuadrada. B al cuadrado, 2n menos 1 al cuadrado. Menos 4 veces a por c, que sería a valdría 2 y c valdría menos n. Y todo dividido entre 2 veces a, que valdría 2. Ahora, entonces aquí simplificamos y esto nos quedaría menos 2n más 1 más o menos la raíz cuadrada. 2n menos 1 lo debo elevar al cuadrado. Entonces eso sería el cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo. 2 por 2n por menos 1 me quedaría 4n más el cuadrado del segundo que sería más 1. Y en el otro menos por menos tengo más y 4 por 2 8 por n 8n sobre 4. Simplificamos y esto nos queda menos 2n más 1 más o menos la raíz cuadrada. 4n cuadrado y aquí podemos simplificar menos 4n más 8n me daría más 4n positivo más 1 sobre 4. Ahora, tengo que simplificar esa raíz cuadrada, pero la única opción que tengo para simplificar esa raíz cuadrada es factorizar el polinomio que está dentro de la raíz. 4n cuadrado más 4n más 1. Ese es un trinomio cuadrado perfecto. Les dejo a ustedes de ejercicio para que lo comprueben. Su factorización es la raíz cuadrada del primero, que sería 2n, el signo del segundo término, que sería positivo, raíz cuadrada del tercer término, que es 1, y todo elevado al cuadrado, dividido entre 4. Entonces aquí en este caso podemos simplificar la raíz con el cuadrado y con eso ya sacamos el valor de x1 y x2. Entonces vamos a sacar x1. x1 sería menos 2n más 1 menos el resultado de la raíz que nos dio 2n más 1 sobre 4. Simplificando me quedaría menos 2n más 1 menos 2n menos 1 sobre 4. Simplificando me daría, aquí se me cancela el 1 con el menos 1 y me queda menos 2n menos 4n
sobre 4. Y el resultado me da menos n. Ese sería el valor de x1. Y el valor de x2, menos 2n más 1, pero con el signo más. 2n más 1. Simplificando me quedaría menos 2n más 1 más 2n más 1 dividido entre 4. Aquí en este caso se me cancela 2n y el resultado me daría 2 dividido entre 4, que simplificando sería 1/2. Ya tengo los valores de x1 y x2, que son menos n y 1/2. Entonces, ¿cómo es la factorización? Pues bajamos el 2x cuadrado, perdón, factorizamos como factor común el 2, el coeficiente de x cuadrado, y lo multiplico por x menos x1 y por x menos x2. Entonces, voy a copiarlo, el polinomio que tenía anteriormente. Entonces, así, el polinomio que teníamos, que era 2x cuadrado menos x más 2nx menos n, que lo habíamos reescrito como el polinomio 2x cuadrado más 2n menos 1 por x menos n, lo podemos factorizar como 2 por x menos el valor x1, que acá en este caso el valor de x1 es menos n, y lo multiplico por x menos el valor de x2, que en este caso el valor de x2 lo tengo como, perdón, muy bien, entonces aquí tenemos x menos el valor de x2, que el valor de x2 en este caso sería 1/2. Ok, entonces x2, el valor de x2 es 1/2. Y entonces aquí hacemos operatoria y esto nos quedaría 2 por x menos por menos n nos daría más n y por x menos 1/2. Y lo que vamos a hacer es distribuir este factor 2 por el factor donde está el fraccionario, que en este caso sería en el último término, x menos 1/2. Entonces, si multiplicamos solo el 2 allá, entonces nos quedaría x más n por, y 2 multiplicado por x nos daría 2x menos, y 2 multiplicado por menos 1/2 nos da menos 2/2, que simplificando es 1. Por lo tanto, la factorización de 2x cuadrado menos x más 2nx menos n sería x más n por 2x menos 1. Entonces, con esto terminamos los métodos para factorizar trinomios. Entonces tenemos la fórmula general, que es la que hemos visto en fórmula cuadrática también que, que la llamamos. Tenemos también el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c cuando el coeficiente es 1 y el trinomio cuadrado perfecto.